Nole, gracias. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Vamos a hablar de una de las patologías y el principal factor de riesgo de las enfermedades cardio y cerebrovasculares, la hipertensión arterial. ¿Ustedes saben que hay más de 1 millón de uruguayos hipertensos, más de la tercera parte de la población? Pero son poquísimos los que se tratan y están diagnosticados. De todo ello vamos a hablar con el muy prestigioso cardiólogo, yo diría que está en el top 5 en nuestro país, el doctor Enrique Besada, que viaja por el mundo, que está en todos los congresos de cardiología en el planeta y nos trae, obviamente, lo último en esta materia. Un placer, doctor Enrique Besada, en tenerlo una vez más en Desayunos y en calidad. Muy buenos días. Doctor, empecemos con estos datos. Más de la tercera parte de la población uruguaya es hipertensa. Es verdad. ¿Sí? Sí, creo que es un poco, es una información que ya mucha gente la maneja, porque hace mucho tiempo que estamos insistiendo en el país sobre la hipertensión arterial. Sí, pero no se controla. Pero no se controla. Sigue habiendo la mitad de los pacientes en el Uruguay, de las personas en el Uruguay, no tienen el diagnóstico de hipertensión. Es decir, que ya estamos hablando de un universo que es muy grande, el que ni siquiera tiene el diagnóstico. Pero creo que hay que recalcar algunas cosas que es importante, algunas cifras que preocupan más. Sí. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen por introducir la idea en los ciudadanos, en la persona común, cuando vamos a mirar las cifras de las personas, el número de personas que tienen el diagnóstico de hipertensión, que están en tratamiento médico y que logran contener y normalizar las cifras de hipertensión arterial, es bastante desanimante. A ver. Por ejemplo, en nuestro país estamos alrededor de un 21 a 22% de personas que consiguen eso. Pero es un dato que alarma. Es muy alarmante. Apenas el 20% está tratado. Sí. Entonces, si uno lo compara, uno ve las estadísticas que presentan en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Europa están alrededor del 30%. Y en Estados Unidos están en las cifras del 35%. De manera que no estamos tan solos en esto. Pero estamos muy mal. Estamos mal en el manejo de la hipertensión, de este terrible factor de riesgo que es la hipertensión arterial. Estamos muy desarmados todavía. No estamos teniendo un efecto importante sobre este factor de riesgo. Sin duda. Y preocupa, doctor, datos que se manejan en nuestro país, que un 15% de niños y preadolescentes entre 10 y 13 años también sean hipertensos, doctor. Claro, bueno, la hipertensión empieza a veces a etapas muy tempranas de la vida. Y generalmente fue un sector de la población que no se investigó mucho inicialmente, porque uno siempre tiene la idea de que la hipertensión es una cosa de la gente de edad. Pero las cifras que usted dice, que usted nombra, muestran que la hipertensión empieza a aparecer a etapas muy tempranas de la vida, a veces. Sin duda. Por lo tanto, hay que hacer un screening también de ese grupo poblacional, ¿no? Obviamente. Y otro aspecto que es importante que usted lo maneje, doctor, que cuando hablamos de hipertensión, hablamos del principal factor de riesgo cardio y cerebrovascular. Claro. El problema de la hipertensión es la incidencia. Claro. Por ejemplo, la diabetes, que es un factor de riesgo emergente, que ya está tomando dimensiones preocupantes, pues ya hay un 7% de la población mundial con diabetes, y que también aumenta el riesgo vascular porque tiene un daño vascular intrínseco. El problema es que la hipertensión se ve en el 34-35% de la población del mundo. Entonces, la incidencia es tan amplia, la prevalencia es tan amplia, que como factor de riesgo, por su capacidad de dañar las arterias, hace un efecto muy importante sobre la mortalidad cardiovascular general, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, que si yo tuviera que buscar un factor de riesgo que fuera el más importante, diría que es la hipertensión arterial, por esas características. Porque es mucha gente la que recibe el daño vascular que provoca la hipertensión sobre las arterias. Doctor, ¿qué importancia para la teleaudiencia tuvo desde hace años el estudio de Framingham en los factores de riesgo? Framingham fue el estudio
más importante desde el punto de vista epidemiológico Más importante. sobre las causas de mortalidad, porque siguen siendo el 50% de las causas de mortalidad, siguen siendo las afecciones cardiovasculares. Claro. Entonces, Framingham, que era una pequeña población, diseñó un estudio en el año 49 que incluyó 6.000 personas, 6.000 ciudadanos de esa pequeña localidad. Y hizo un seguimiento entre 30 y 60 años, el grupo seleccionado, de 40 años. Impresionante. Y ahí fue donde aparecieron los llamados factores de riesgo, porque es un término acuñado por el estudio de Framingham, Sí. y cambió totalmente el concepto del manejo de la salud pública, porque le enseñó a los ciudadanos, a las personas, conocerse a sí mismo y saber los riesgos que tiene, y permitió que los médicos estratificaran la cantidad de factores de riesgo que tienen para saber qué riesgo vascular tiene el paciente, si es mayor o menor. De manera que ahí se diseñaron los factores de riesgo que son no tratables, no modificables, que es la edad. Cuanto más edad tiene una persona, más riesgo tiene vascular. Factores genéticos. Los factores genéticos, hay familias enteras que tienen hipertensión. Claro. Y ahí hay que hacer un screening mucho más profundo. Y la raza negra, por ejemplo, y el sexo. Las mujeres tienen un 15% más de incidencia de hipertensión que los hombres. ¿Qué dato? Sí, de manera que... ¿Qué dato? Y después están los factores, Enrique, modificables. Y después están los modificables. La hipertensión es uno de ellos, y de los tres que definió muy claramente el estudio de Framingham fue la dislipemia y la hipertensión, la dislipemia y las disfunciones del colesterol. Doctor, ¿cuál es la presión normal? Bueno, eso es muy interesante, porque hay mucha discusión sobre eso, pero digamos que manejando las guías internacionales, yo diría que la presión normal hoy en día es 130, 80, 85. Esa es la presión normal. Esa es la normal. Se dice que la presión óptima es 120, 80. Sí. Ese sería el ideal que tendríamos que tener todos los seres humanos. Y después hay una etapa en que la presión puede llegar hasta 14, 14,8, 14,9, que se llama, depende de las guías, algunos los americanos le llaman prehipertensión, y los europeos, en las guías europeas está definida como la presión normal alta. Pero ya es un punto donde hay que preocuparse porque 140, 90 ya es un aviso de que el paciente va a desarrollar una hipertensión. Claro. Doctor, antes de ir a las consultas, Sí. algo que me parece importante también para la teleaudiencia, la población adulta. Tenemos una población envejecida, eso lo saben todos, lo sabemos todos. Cuba y Uruguay son los países con población justamente de América Latina más envejecida. ¿Cómo incide la hipertensión arterial en ese grupo etario? Claro. Fíjese que las estadísticas acá en Uruguay estamos ya casi llegando al 20% de población por encima de 65 años. Sí. De manera que es, desde el punto de vista epidemiológico, muy similar a lo que pasa en Europa. Sí. Tenemos más o menos el mismo índice poblacional. Sí. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vemos la incidencia y la prevalencia de la hipertensión arterial en ese grupo de 65 años para arriba, la prevalencia es del 60%, no del 30%. Impresionante. Del 60%. Entonces, duplica. Y en la clasificación de la hipertensión que estuvimos hablando recién, hay una última hipertensión que se llama hipertensión sistólica aislada o hipertensión máxima. La máxima es la sistólica. Sí. Porque eso es patrimonio de la gente de edad. Porque con los años se produce un endurecimiento de las estructuras vasculares. Claro. Las arterias se van endureciendo, se van calcificando, y entonces vemos los pacientes de la tercera edad que consultan por una hipertensión de 17,8. De manera que la diferencial entre la mínima y la máxima es muy alta. Es muy fácil darse cuenta porque uno toca el pulso de un paciente y nota que la onda de pulso es muy alta. Ese es un factor de riesgo, ese tipo de hipertensión, un factor de riesgo muy importante para la gente de edad. Gracias, impresionante todo lo que nos has dicho y los datos. Claro, por algo viaja por el planeta y tiene un archivo y un banco de datos de nuestro país absolutamente único. El doctor Enrique Besada, consultas de la teleaudiencia sobre la hipertensión arterial. Juan Manuel dice, soy hipertenso, hace pocos días tuve un susto, wow. Comencé una dieta estricta y mi mujer me hace ir día por medio a tomarme la presión.
¿Qué es lo ideal, doctor Enrique Besada? Bueno, este paciente tiene la suerte que su señora se preocupa por él. Se preocupa. Las mujeres siempre se preocupan por la salud de toda la familia. Claro, los hombres se ocupan menos de su salud. Pero en general, cuando se empieza por el diagnóstico inicial de la hipertensión arterial, hay que ir al médico y hay que empezar a tratar una cantidad de cosas. Tratamientos generales, como dejar la sal, bajar la obesidad, hacer actividad física, eso lo conoce todo el mundo. Pero después el médico va a diseñar un tratamiento para ese hipertenso, que es un tratamiento personalizado, porque tenemos muchos medicamentos para tratar la hipertensión. Entonces el médico tiene que buscar una combinación de medicamentos. Hoy se sabe que es muy raro tratar con un solo medicamento un hipertenso, sino que tiene que ser combinado. Y ahí hay una etapa inicial donde el paciente tiene que ir con frecuencia al médico para que el médico estabilice la presión. Claro, claro. Es decir, que al principio tiene que tener un control de presión 3 veces por semana. Y después periódicamente. Y después, cuando está estabilizado, es más alejado. Perfecto, vamos con la segunda y última consulta para nuestro invitado esta mañana, Héctor Raúl. Mirá qué joven. Tengo 25 años, me alimento bien, hago deporte, pero vengo de una familia de hipertensos. Me preocupan los antecedentes. Y te pregunta, Enrique, ¿qué más puedo hacer para prevenir la enfermedad? Claro. Aparte de las disposiciones que hemos hablado de la prevención, como la sal, la obesidad y de hacer actividad física, este paciente está muy bien que se preocupe, porque la incidencia genética es muy importante en la hipertensión. Hay familia entera de hipertensos. Familia. ¿No? Entonces es un punto de alarma que tiene que tener en cuenta. Ahora hay que saber si tiene hipertensión o no. Entonces hay distintos métodos para diagnosticar la hipertensión. Está la hipertensión que toma el médico en el consultorio, está la que toman los pacientes en su casa con los nuevos dispositivos electrónicos para tomar la presión. Claro. Pero en este caso sería muy interesante usar un estudio que se llama mapeo arterial de presión arterial, que es un pequeño equipo que se coloca y va grabando las tomas de presión arterial durante todo el día. De ahí tiene 62 tomas de presión arterial en el día, durmiendo, trabajando, discutiendo. Maravilla. Y entonces es un estudio muy dinámico y que es más realista para mostrar si hay en algún momento una hipertensión que todavía no está diagnosticada, porque cuando se hacen los controles de repente no existe. Doctor Enrique Besada, gracias como siempre, como desde hace tantísimos años. Realmente la teleaudiencia ha tomado debida nota seguramente de toda esta información privilegiada, exclusiva prácticamente que tiene usted y que la ha volcado en Desayunos Informales. Por eso, en nombre de la teleaudiencia y personal y del programa, gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Realmente, después de esta clase que nos ha dado el doctor Enrique Besada sobre un tema tan importante, principal factor de riesgo cardio y cerebrovascular, la hipertensión arterial. Damos vuelta a la página, vamos al micro.